Y creo que cuando se trata de misiones, como hemos venido diciendo, hermanos, creo que hemos cometido el error de pensar que el tema de misiones se trata de ir a otros lugares. Pero en esencia hemos estado entendiendo que misiones no es otra cosa que la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Que más personas lo conozcan. Y la forma en que Dios ha establecido en que más lo conozcan es a través de su iglesia. A mí me impresiona Dios en este aspecto porque Dios pudiera simple y sencillamente decidir darse a conocer de otra manera. Pero Él en su sabiduría dijo, quiero que me conozcan a través de mi iglesia. Yo creo que si el Señor mandara ángeles a evangelizar, yo creo que la gente, al ver ángeles, ya sea por sorpresa o por susto, vendrían a la iglesia. Pero manda a su iglesia, a sus hijos, a nosotros, a decirle a otras personas que se reconcilien con Dios. Hemos caminado por las doctrinas de la gracia, tratando de no establecer cómo hay que hacer las cosas, sino hemos tratado de entender que las doctrinas de la gracia motivan a las misiones, que no podríamos decir que somos reformados o calvinistas sin un corazón por las misiones. Veíamos las diferentes perspectivas de salvación, arminianismo, molinismo, calvinismo, pero al final concluíamos que no importa dónde te posiciones doctrinalmente, el tema de las misiones es para todos. Y es que, ¿sabes? Uno, y lo digo primeramente por mí, comete el error de ver a una persona y suponer en cómo ves a la persona, pensar que la persona está bien. Te pongo un ejemplo. El lunes estuve en una reunión de pastores por la mañana y el pastor anfitrión, lo recuerdo que cada vez que tomaba el lugar, siempre contaba un chiste. Algunos buenos, algunos no tantos, pero ponía ambiente ahí entre todos los pastores que estaban. Y me llamaba la atención es su alegría, por así decirlo. Hoy me tocó desayunar con él y yo le dije, pastor, te admiro, le dije lo alegre que te ves siempre. Pero escarbando un poquito en la conversación, me decía que hace algunos años fallecieron dos hijas de él, una de 19 años y una de 10 años, por un tumor en la cabeza. Y comenzó a hablarme de lo que había sido el proceso de ver a sus hijas morir. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando pensemos en evangelizar, detrás de cada persona hay una historia. Uno los puede ver aparentemente bien, pero aun cuando aparentemente estén bien, si no tienen a Cristo, no están bien. Yo veía a este pastor alegre, pero no había visto que detrás de él había heridas o hay heridas en su corazón, lo que pasó con sus dos hijas. Y lo mismo nos pasa quizás a nosotros. Pero cuando evangelizamos, muchas veces podemos cometer el error de pensar que el evangelio es solo para ciertas personas. Pero el evangelio es para todos aquellos que no tienen a Cristo. Y es que vayamos a ver un par de textos. Mira Génesis 1:26. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza la escritura? Busca en tu Biblia, o ahí está, mire. Estos son las primeras indicaciones que el Señor le da a Adán y a Eva. Y entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza, ¿qué dice?
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y mira el 27. Dios nos hizo. Y Él nos posiciona en un jardín perfecto, con indicaciones claras. Fructifiquen, llenen la tierra. Es más, es ahí en el Génesis 2 donde Él establece el matrimonio. Y Él da esta indicación de que se forme un pueblo. Pero sabemos por Génesis 3 que el pecado entró. Si avanzamos un poquito y llegamos a Génesis 9, verso 1, mira lo que dice. En Génesis 9 acaba de terminar el diluvio, acaba de pasar ya lo del arca, han salido del arca, y ahora las palabras de Dios a Noé parecen ser un eco de Génesis. Parece que Dios está trayendo nuevamente las indicaciones de Génesis y ahora se las está diciendo a Noé y les está diciendo, sean fecundos y ¿qué? Multiplíquense. Porque si algo podemos alcanzar a ver en estos dos versículos o en estos dos momentos de la historia es que Dios le interesa tener un pueblo. Dios quiere un pueblo para sí. Pero solo que para tener un pueblo tiene que empezar con ¿cuántos? Con dos. ¿Dos hombres? ¿Dos mujeres? ¿Cuál es el diseño original? Hombre y mujer. Entonces Dios establece parejas con este propósito de Dios diciendo, formen un pueblo. Pero nuevamente, el pecado. Cuando llegamos a Génesis 12, mira Génesis 12, verso 1 y 2. Ahora ya llegamos con Abraham. Y el Señor viene con Abraham y le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y mira el versículo 2. Ahora la promesa es más específica que le dice, haré de ti ¿qué cosa? ¿Ven el plan de Dios? ¿Qué era lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere hasta aquí? Un pueblo, una nación. Saca a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice a Abraham, a partir de ti voy a hacer una nación para mí. Conoces la historia. Sabemos lo que pasa en Génesis, sabemos lo que pasa en Éxodo y sabemos la formación de lo que se conoce como Israel. A lo largo de los años, Israel entendía de cierta manera su identidad, de que ellos son el pueblo de Dios. Entendían que eran hijos de Abraham. Pero una cosa es entender que soy hijo de Abraham, otra cosa totalmente diferente es vivir conforme a esa identidad. Como yo podría decir soy hijo de Dios, pero vivo totalmente de una forma contraria. Y eso le pasó a Israel. Ellos abrazaban el hecho de decir somos hijos de Abraham, pero Jesús aparece y les dice, ¿qué crees? ¿Hijos de Abraham? Si Dios quiere, ¿qué dijo? ¿Te acuerdas? De las piedras podemos levantar hijos de Abraham. Y es curioso porque lo que este pueblo se llenaba de orgullo diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. Era un pueblo que se había olvidado de Dios. Y aparece Jesús. Y dentro de las críticas, señalamientos de Jesús era, come con pecadores. ¿Se acuerda? Nuevamente, los judíos hasta la fecha siguen esperando su Mesías que llene sus expectativas, que cumpla lo que ellos siguen esperando. Y de repente, vuelvo a repetir, aparece Jesús diciendo, hey, yo soy. Blasfemia.
Y entonces gritaron al unísono: crucifíquenlo. Y crucificaron a Jesús, al Hijo de Dios. Por eso el evangelista dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo te sentirías que en estas vacaciones fueras a visitar a tu familia y te cierran la puerta? ¿Qué dirías? Tú les querías caer de sorpresa. ¿Y qué sorpresa te lleva? Jesús vino a los suyos, ¿verdad? Y los suyos, su pueblo, no lo recibió. Jesús comienza a ir por otros lugares, comienza a sanar a enfermos y de repente Jesús comienza a entablar conversaciones con personas que en la concepción judía no eran el pueblo de Dios. Por eso era impensable que Jesús tuviera una conversación con una samaritana. Uno lee la historia de la samaritana muy rápido, pero cuando uno entiende que samaritanos y judíos no se llevaban, Jesús, perdón, está rompiendo una estructura mental de diciéndole a todos: hey, es que también son pueblo. Es por eso que la parábola del buen samaritano, nuevamente la leemos muy rápido, pero para el judío que está escuchando, es impensable que un samaritano ayudara a un judío. Pero Jesús está diciendo: hey, es que también son pueblo. Es más, vayamos tantito a Hechos capítulo 10. Ve conmigo a Hechos 10, verso 34. Esta es una declaración tan impresionante. De hecho, todo el capítulo 10 creo que hace un parteaguas en la Biblia. El contexto es Cornelio. ¿Te acuerdas de Cornelio? ¿Quién era? Cornelio, un soldado. Y de repente Cornelio recibe una visión, ¿no? De un ángel. ¿Te acuerdas? Y le dice: manda a traer a Pedro. Y Pedro, que está en otro lado, ve una visión. ¿Te acuerdas la visión de Pedro? Baja un manto con varios animales. Y ya estamos hablando que el Espíritu Santo ya había descendido. Eso es importante. Entonces Pedro ve la visión y escucha la voz diciendo: mata y come. ¿Y Pedro qué dice? No me gusta, Señor. Esos animales, ¿no? ¿No? Como cuando alguien dice: no, Pedro todavía con un concepto judío. Y no lo critiquemos muy rápido a Pedro, porque Pedro ha crecido con este concepto y para él su mente está luchando diciendo: es que la ley no me permite comer estos alimentos, aún en la visión que él está viendo. Y él dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mí. Y entonces Dios le dice: no llames inmundo lo que yo. Y entonces después la indicación es: van a venir por ti, Pedro, y ni estés diciendo nada, tú ve con ellos. Llegan por él y se va con ellos. Pero llega a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y hasta una alabanza hay por ahí, ¿no? En la casa de Cornelio. Hay algo curioso aquí, hermano. Porque Pedro llega a la casa de Cornelio y nuevamente su estructura religiosa está presente. Y básicamente él dice: no puedo entrar. Porque tú sabes que a un judío no se le permite entrar a la casa de un gentil.
Pero ese paso que Pedro da al entrar a la casa marca un punto tan importante en la Biblia, hermanos, donde se están desmoronando estructuras religiosas. De repente, Cornelio le dice: Pedro, es que yo vi esto. Y Pedro también dice: yo también vi esto. Y cuando Pedro ve la manifestación del Espíritu Santo, que no vamos a entrar en los detalles, Pedro hace esta declaración tan importante que dice: ciertamente ahora entiendo. ¿Qué es lo que ahora Pedro está entendiendo? Hasta ese momento, ¿qué es lo que Pedro está entendiendo? Que Dios, hasta antes de eso, Pedro pensaba que sí. Hasta antes de eso, la idea era, es que Dios viene por su pueblo, y su pueblo son los judíos. Pedro es una sorpresa, tan así que después viene el concilio de Jerusalén donde se va a defender este tema. ¿Por qué? Porque le están diciendo: Pedro, tú entraste con gentiles. Lo están acusando a Pedro de haber pisado una casa de un gentil. Y mira el versículo 35 y 36. ¿Qué dice el 35? Sino que en toda nación, ¿qué dice? El que le teme y hace lo justo. Verso 36. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que el Señor, que Él es Señor ¿de quién? Entonces quiero que veas cómo el plan de Dios va caminando. Génesis con Adán y Eva. Dios quiere un pueblo. El pecado se mete. Con Noé, ¿te acuerdas? Fructifiquen. Quiere un pueblo. El pecado nuevamente. Con Abraham. Voy a hacer una nación, Abraham, de ti. El pecado distorsiona eso. Viene Jesús y los suyos lo rechazan. Y ahora Jesús deja un mensaje que es el mensaje del Evangelio, que todavía los primeros apóstoles están tratando de entender para quién es este mensaje. Si tú lees los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, todo lo que está sucediendo, los milagros, las maravillas, las manifestaciones gloriosas que uno lee, los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, ¿dónde se desarrolla? En Jerusalén. Y la indicación es: vayan a Jerusalén. ¿Y a dónde más? Judea, Samaria, Wixla. ¿Sí o no? Ahora, ellos estaban viendo la gloria de Dios, pero ¿en dónde? En los primeros 7 capítulos. En Jerusalén. Y yo puedo ver la gloria de Dios estando cómodo, diciendo: yo estoy en una iglesia, me gusta cómo se predica, me gusta la alabanza, sana doctrina, ya. Mi Jerusalén. Ah, ya, yo vengo probando un montón de iglesias, fui allá, fui bautista, fui pentecostés, fui del 7º día, del 9º día, Pero ya, para esto he llegado, decía una alabanza. Es más, llegamos a nuestro Jerusalén hoy de sana doctrina, por así decirlo, y en lugar de aprovechar la experiencia, nos venimos a poner cómodos. Ah, qué bonita la predicación. No, qué bonito. No, esto y esto y aquello y lo otro. Pero estamos en nuestro Jerusalén porque nuestro Jerusalén es cómodo. Vuelvo a repetir, los primeros capítulos del libro de los Hechos, por lo menos los primeros 7,
los problemas que han tenido, aún de persecución dentro de Jerusalén, dice que cuando los azotaban, los metían a la cárcel, esta gente salía, ¿te acuerdas? Contentos. Esta gente salía feliz. Les decían, ya no prediques, salían a predicar. Los problemas que surgieron, ¿te acuerdas cuando fueron en Hechos 6? ¿Te acuerdas? No, es que vendieron cochito y yo quería pollo. ¿Te acuerdas? Pero todos estaban ¿en dónde? Jerusalén. Y el mandamiento de Jesús es, vayan a Jerusalén, Judea. ¿Qué hace Dios para mover a su iglesia que está cómoda viendo milagros, pero en desobediencia? ¿Qué hace Dios? Hechos 8:1. Porque si yo no cumplo Hechos 1:8, Dios va a traer un Hechos 8:1. Mira lo que dice. ¿Se desató qué? Una gran persecución. ¿Y todos fueron esparcidos a dónde? ¿Y a dónde les había dicho el Señor que fueran? ¿Conoces a alguien que en su momento de enfermedad se quedó sin chamba o en un momento de tribulación? A veces sus oraciones es, Señor, si tú me sacas de esto, a donde tú me digas. Lo que tú digas. Si me ayudas a vender esto, si me ayudas en este negocio, yo lo doy. Y cuando pasa, muchos nos olvidamos. Por eso Eclesiastés dice, hey, no estés prometiendo cosas que no vas a cumplir. Mejor no prometas nada, sé sabio. Pero cuando esta gente estaba en su comodidad, viendo la gloria de Dios, viendo los milagros, en el plan de Dios no era que se quedaran solo en Jerusalén. Porque si ese hubiera sido el plan de Dios, ¿hubiera iglesia hoy aquí? No. Si les hubiera dicho, hey, Jerusalén, ahí se quedan, no me salgan a ningún otro lado. Pero Dios quería y quiere que su evangelio se predique en todas las naciones. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermanos. Y lo digo primeramente por mí, porque yo puedo estar muy cómodo. Y Dios puede provocar algo que me haga moverme. Dios puede traer algo. Una persona me decía, estoy bien, mi familia está bien, mi economía está bien y estamos tan bien que tengo miedo de que algo pueda pasar. Pero nuevamente, Dios en su sabiduría para mover a su iglesia genera algo que, vuelvo a repetir, ya Dios les había dicho a ellos que iban a hacer. Pero ellos decidieron, en una sola palabra, desobedecer. Están predicando obediencia a medias. Vayan y prediquen en Jerusalén, lo estaban haciendo. Pero no solo era Jerusalén, tenían que ir más. Y cuando Pedro ve lo que está pasando en Hechos 10 con Cornelio, dice que ahora entiende y comienza a entender lo que Dios está haciendo. Dios no está haciendo acepción de personas. Los que estaban haciendo acepción de personas eran ellos.
Como tú y yo podemos hacer acepción de personas pensando que el evangelio solo es para ciertas personas. Pero el evangelio lo debemos de predicar todos. Tan así que mira Pablo cómo lo entiende y lo describe. Efesios capítulo 2, verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11 hasta el 18. Pero mira lo que Pablo ahora va a explicar a la iglesia. Recuerden, los de Efesios, los que estaban en Efesios, o los de Efesios, era una iglesia gentil, que ahora estaban en Cristo, pero de un contexto gentil. Y había en la iglesia de Éfeso, voy a ponerlo así, ex judíos y ex gentiles que ahora eran hijos de Dios. Y ahora hay una congregación de dos tipos de personas, por así decirlo, de dos contextos diferentes, que lo que ellos tienen que entender, que ya no son dos pueblos diferentes. En Cristo somos uno. Y esto es lo que Pablo va a decir acá. Recuerden que en otro tiempo, ¿qué dice? Ustedes los gentiles en la carne que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. El 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban, ¿qué dice? Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿ustedes qué dice? ¿Han sido qué? Y mira el 14. Porque Él mismo es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos, judíos y gentiles, ¿qué dice? Estableciendo así la paz, verso 16. Y para reconciliar con Dios a los dos, judíos y gentiles, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerto en ella a la enemistad, verso 17. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz. Los que estaban lejos, ¿quiénes eran? Gentiles. Los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Judíos. Y verso 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Imagínate que esta carta no es para los de Éfeso, es para los de Tuxtla. Y lo mismo que Pablo le está diciendo a ellos, nos está diciendo a nosotros. A ver, hermanos tuxtlecos, ustedes no eran parte del pueblo. Ustedes, por más que tuvieran su cuadro del Salmo 23 en su casa, eso no es para ustedes. Porque esas promesas son para el pueblo de Dios. Ustedes estaban ajenos a todo eso. No eran parte de eso. Pero por la cruz, por la obra de Cristo, ustedes, nosotros que estábamos lejos, ahora ¿qué dice? Somos parte de un pueblo. ¿Qué quería Dios en Génesis 1? ¿Qué quería Dios con Noé? Con Abraham. Entonces el plan de Dios no ha cambiado. Dios quiere un pueblo. Solo que ahora el pueblo de Dios pertenecemos judíos y gentiles, que nos une. Aquí no es como que hay gente que dice, no, yo ya hice mi árbol genealógico y yo pertenezco a la tribu de... Y digo, si todos aquí hacemos nuestro árbol genealógico, ¿sabes dónde se va a juntar? En Adán. Por eso de ahí es que se dice que todos somos creación de Dios.
Pero hijos de Dios, solo aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, nuestro árbol genealógico importante es el espiritual. Y cuando tú y yo trazamos nuestro árbol genealógico espiritual, ¿con quién nos conecta? Con Cristo. Es por eso que nosotros nos decimos, porque todos acá, según Efesios 4, si no me equivoco, tenemos un mismo Padre, una misma fe, una esperanza, un mismo bautismo. Por cierto, si no te has bautizado, no sé qué estás esperando. Porque si no te has bautizado, algo ahí hay que hacer. Decía un predicador el lunes que estaba yo en esa reunión de pastores, dice que le dijo a unos miembros de su iglesia, ¿cómo quisiera ser tu papá? Dice que le dijo a unos miembros. Y que estos muy contentos, dice, ¿a poco, pastor? Sí, dice, ¿y por qué? Para darte unos cinturonazos, dice, porque a ver si así entiendes. Miren lo hermoso del plan de Dios. El problema comienza a surgir cuando ya nosotros, como parte del pueblo de Dios, empezamos a hacer acepción de personas. Se nos empiezan a meter las mismas estructuras judías que decían, solo nosotros somos los pueblos, somos el pueblo. Solo nosotros. Y el Señor tiene que venir a romper aún nuestras estructuras ya de nosotros cristianos y entender lo que Pedro dice en la casa de Cornelio. Dios no hace acepción de personas. Y en este sentido, el llamado de nosotros es no hacer acepción de personas. ¿Y cómo haces eso? Predicándole el evangelio a todos. Es así como nosotros no hacemos acepción de personas. Compartiéndole el evangelio a todos. Pero es ahí donde luchamos o empezamos, sobre todo los que ya venimos a un contexto reformado, a un contexto de esta doctrina reformada. Ahora parece ser que nuestra lucha es decir, híjole, pero ¿cómo les hablo? ¿Cómo? Y estamos, parece ser que más preocupados en que entiendan mi doctrina a predicarles el evangelio. No sé si me explico. Es que si le digo que acepte a Jesús en su corazón y esto y aquello, pero eso está mal, pero acá, y entonces seguimos en nuestro Jerusalén. Y estamos cómodos, estamos aprendiendo, no hombre, precioso, clases de doctrina, de teología, de esto, de aquello, de lo otro, wow. Pero en desobediencia. Pero sin aprovechar las oportunidades que Dios nos da para decirle a alguien del Evangelio. Lo decía hace algunos miércoles, si tú crees que Cristo murió por todo el mundo, díselo a todo el mundo, Cristo murió por ti. Si tú crees que Cristo murió solo por algunos, dile lo que Cristo hizo. Pero el punto es compartir lo que Dios ha hecho en Cristo. Si tú dices, es que yo antes le decía a las personas que aceptaran a Cristo en su corazón y que repitieran una oración, ahora no sé qué hacer, ahora la tienes más fácil. Solo pregúntales, después de decir lo que Cristo hizo, solo pregúntales, ¿crees esto? Tal vez la persona te diga, sí, lo creo, y después te des cuenta que no. Pero no es lo mismo como algunos tal vez hicieron una oración de recibir a Cristo en su corazón y luego para darnos cuenta que solo la hicieron
para que los dejáramos en paz. Porque la obra en el corazón de las personas la hace el Señor. Y yo no tengo una visión que trascienda lo natural y yo no logro ver lo sobrenatural como para decir, su confesión fue genuina. El Señor me mostró en el Espíritu. No. Es más, una persona puede decir que cree en Jesús, estar en una iglesia, volverse pastor y no ser cristiano. Y lo venimos a saber 20 años después, que nunca nació de nuevo. Hay gente que ha estado en el evangelio o en una, voy a decirlo así, en una congregación por años, liderando por años. Y yo conozco personas que me dicen, de 20 años que estuve en una congregación, hace un año soy salvo. No era salvo. Gloria a Dios que ahora ya lo eres. No sé si me explico. Mi chamba no es discernir si la confesión de la persona es genuina o no. Yo no logro ver eso. El único que lo puede ver, ¿quién es? Dios. Tan así Dios es el único que ve esto. Y tan así el plan de Dios se va a cumplir, que mira la visión de Juan en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, verso 9 y 10. Mira lo que dice. Después de esto miré y vi una gran, ¿qué? Que nadie podía contar. ¿De dónde eran esta multitud? ¿De todas? Nuevamente. Mateo 28. ¿Y a dónde? Todas las naciones. Hechos 1:8. Judea, Samaria y ¿se cumple el plan de Dios? ¿Sabes por qué se cumple el plan de Dios? Por una sola razón. Porque su plan no es el nuestro. Dice que delante del trono, y en un par de domingos voy a predicar de la visión beatífica y vamos a meternos un poquito en cómo va a ser ese primer momento cuando nos encontremos con Dios. Pero aquí Juan nos deja un poquito el panorama para decirnos, hey, ahí estaremos de todas las naciones. ¿Entra nuestro Chiapas ahí? Ahí vamos a estar los chiapanecos, echando pozol celestial, dices, ¿no? Buscando ahí unos taquitos y ahí en el cielo, y dices, ¿no? De todas las tribus, ¿qué más? Y estaremos de pie delante del trono y delante del Cordero. ¿Cómo vamos a estar vestidos? Nunca va a faltar ahí algún pentecostés que va a decir, no, eso es pecado, esa no es la ropa, es que el pantalón es pecado. No, vamos a ser transformados ahí. Y vamos a estar todos vestidos, ¿qué dice? Blanca. ¿Te gusta el color blanco en tu ropa hoy? Dice, no muy, dice Jorge. Escuché una persona que dice, es que me veo gordo, dice. Pues échale ganas porque allá de blanco te van a vestir. Y con palmas en las. Domingo de Ramos, hermano. Es bíblico, ¿no? ¿O cuándo es el de Ramos, el de las palmas? Hoy. ¿Ya fue? ¿Ya fue? Hermanos, si no trajeron sus... Verso 10. Mira lo que esta multitud va a estar diciendo. Y mira,
Juan está teniendo esta visión del cielo, pero mira cómo la describe. Clamaban, ¿qué dice? Como que ya está, como que ya está pasando. Juan tiene esta visión del cielo y en el cielo esto ya está sucediendo. Y por eso entonces Juan dice, clamaban a gran voz, ¿qué decían? En una versión más corta, esta gente está diciendo las salvaciones del Señor. No es como que vamos a estar clamando a gran voz. Ah, Calvino tenía razón. Arminio. No, la salvación es del Señor. Entonces el plan de Dios que tenía desde Génesis, según Apocalipsis, se va a cumplir. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puedes poner tantito el verso 9? ¿Estaremos ahí? ¿Vamos a estar ahí? Y ahí es donde entra nuestra teología. ¿Ya? No, pues que yo creo que la salvación se pierde, entonces depende, y esto, y aquello, y lo otro. Y otros dicen, no, no, la salvación es del Señor, hay seguridad de la salvación, y ahí voy a estar. Pero mientras determinamos si vamos a estar ahí o no, piensa en una conexión lógica. Si somos hijos de Dios, un, un fruto de los hijos de Dios, y aquí es una buena forma de ver si vamos a estar ahí o no. Un fruto de los hijos de Dios es que con la ayuda de Dios va a buscar obedecer a Dios. Porque si no, caeríamos en la herejía del hipercalvinismo diciendo, soy salvo, siempre salvo, puedo hacer lo que yo quiera y vivir como yo quiera. Eso no es bíblico. Los hijos de Dios buscan la ayuda de Dios para obedecer lo que Dios nos está mandando. Entonces, ¿quieres saber si vas a estar ahí? No es, hice una oración, era yo arminiano, era yo calvinista, era yo molinista, hice una oración, mis papás eran cristianos, mis papás eran pastores, crecí en una iglesia cristiana, era de... No, 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 no. Pablo dice, examínate si estás en Cristo. ¿Cómo nos examinamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos caminando? Y aquí hay un buen síntoma. ¿Cómo estoy obedeciendo lo que Dios me está pidiendo que haga? Ahora, pensemos en un mandamiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Y con esto cierro. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Y todo esto procede de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice? ¿La frase Dios nos salvó de Dios es correcta? Jesús dice, no le teman al que mata el cuerpo. ¿Se acuerda? Teman al que puede enviar al alma al infierno. ¿Quién es el único que tiene la autoridad para mandar un alma al infierno? Dios. Satanás no tiene esa autoridad. Dice aquí Pablo, ¿con quién nos reconcilió Dios? Con Dios. Porque ¿con quién estábamos enemistados? ¿Enemigos de quién éramos? Entonces, ¿qué hizo Dios? Agarró a nosotros
sus enemigos y nos perdonó. Somos hijos de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Estaremos con vestiduras blancas, visión beatífica, delante del trono de Dios. ¿Tendremos memoria de nuestra vida pasada en ese momento? Vengan próximamente al culto. Ese es que vamos a ver en visión beatífica. Y dice que el que nos reconcilió, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? Ya a estas alturas, que estés orando por un ministerio. Es que estoy todavía buscando mi ministerio. ¿Qué dice que te dio Dios? Un ministerio. Te pregunto, ¿lo estás cumpliendo? Me encanta la primera parte. Nos gozamos. ¿Qué hizo Dios? Me reconcilió. Gloria a Dios. Y con la reconciliación, que en otras palabras es la salvación, viene algo más. Un ministerio. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, aquí hay una buena forma de examinarme si estoy en Cristo. ¿Qué estoy haciendo con lo que Él ya me dio? ¿Me explico? Porque esto no es, te lo va a dar. Dice, ya lo tienes. ¿Cuándo te lo dio? ¿Cuando fuiste al retiro? ¿Cuando fuiste al Peniel? ¿Cuando fuiste a un seminario? ¿Cuándo te lo dio Dios? Cuando te reconcilió con Él. Es decir, en la salvación te dio un paquete completo que venía tu salvación y tu ministerio. Como diciendo, hijo, hija, te salvé, pero no para que estés de flojo. Porque te salvé para mi gloria, pero también para un propósito. Porque tu vida me costó la sangre de mi hijo, como para suponer que te salvé para nada. Es más, mira cómo es Dios. Si Él no tuviera más propósito que su gloria en la salvación, en el momento de salvarnos, ¿qué hubiera hecho Él? ¡Vámonos! Porque si te dejo más tiempo aquí, ¿te hubiera gustado que así fuera tu salvación? Me preguntaba allá Mike hace unos días, porque estoy preparando los sermones de estos domingos, y preguntaba, ¿te gustaría ir al cielo aun cuando Dios no estuviera ahí? Y yo sé que sale nuestra piedad. No, no quiero el cielo si Dios no está. Ni al culto queremos venir, pero. ¿Ah? Vuelvo a repetir, hermanos. Pero Dios no nos llevó en el momento de la salvación. Algunos sí. Algunos están en el lecho de muerte. Entregan su vida a Cristo y vámonos. Como el ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Pero a otros, a diferentes edades, en diferentes momentos, Dios nos salvó. Y nos dejó aquí. He hecho esta analogía de los trastes sucios. ¿Alguna vez has tenido trastes sucios en tu casa? Yo creo que no. Cuando en la, ¿cómo se llama? Tarjas. Un cerro, así que dices, ¿y si los tiramos?
Si empezamos a comprar nuevos, ¿no? Si compramos desechables, mejor. ¿Qué hace Dios? Dios mete su mano santa en la sociedad, nos saca, nos lava, nos desinfecta y ¿dónde nos pone? ¿Dónde ponemos nosotros el traste limpio? Lo vuelvo a usar y lo vuelvo a poner en los sucios. Dios nos vuelve a meter en lo sucio. Para decirle a este mundo, ¿quién es Él? Usando a vasos imperfectos para mostrar al Dios perfecto. Entonces, por favor, no me digas que no tienes un propósito o un ministerio. Todos. La única forma en que tú no tengas un ministerio es que no tengas a Cristo como tu Salvador. Si esta noche estás acá y no tienes a Cristo como Señor y Salvador, Él no te va a poder pedir cuentas de tu ministerio por una razón. Porque no tienes. Pero si tienes, ¿qué ministerio nos dio? ¿Lo puedes volver a poner, hermano? El 18. ¿Qué ministerio nos dio? Y dices, pero híjole, creo que se ocupa introducción al griego koinone, para entender eso. Y yo, como no lo he entendido, no sé. Dios sabe que no lo entiendo. Mira el verso 19. Aquí te lo explica. Es decir, que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Este es el Evangelio. Dios en Cristo provee el perdón de pecados y nos ha encomendado. ¿Qué es encomendar? Si tú le has encomendado algo a alguien y llegas y la persona no lo hizo, ¿cómo te sientes? ¿Se lo volverías a encomendar? Dice que mejor lo hago yo. ¿Verdad? Pero Dios, ¿qué nos encomendó? ¿Y qué hace Dios cuando no lo hacemos? Dice, sigue, ahora. Cada día sus misericordias son. Mira el verso 20. Por tanto, ¿qué somos? Como si Dios, ¿qué? ¿Te das cuenta de esta palabra? Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos a las personas. ¿Qué cosa? ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien, reconcíliate con Cristo? Yo a la primera que me dicen que no y que Dios te bendiga, hermano. ¿Te voy a estar rogando? Pero dice Pablo que el ministerio de reconciliación es que Dios te usa para cuando tú estás compartiendo el evangelio, es Dios hablando a través de ti. Y me encanta porque muchos cristianos ahí andan, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Pero lo que hay escondido en esas oraciones es lo que quieren es plataformas. Porque Dios quiere usarte todos los días para que le digamos a las personas, reconcíliate con Dios. No dice, ven a mi iglesia. Reconcíliate con Dios. ¿Y el verso 21 qué dice? ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios?
Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos. El plan de Dios es tener un pueblo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya vimos que según Apocalipsis, el plan de Dios se cumple. La pregunta es, ¿vamos a obedecerle al Señor? ¿Qué nos hace falta, hermanos, para obedecerle? ¿Qué te hace falta? ¿Dinero para ir a Wixla? Dices, es que yo quería ir a Wixla, pero no tengo tiempo porque es que mi agenda. Bien, no vayas a Wixla. Pero no dice el versículo. El ministerio de reconciliación solo es para Wixla. Si no vas a Wixla, está bien. Cumple tu ministerio a donde vayas. Es que yo, híjole, es que pagué un viaje a Cancún estos días. Está bien. Cumple tu ministerio a donde vayas. Y por eso les dije la última vez, o una de las últimas veces, quitémonos esa frasecita de, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Porque lo hemos agarrado tan literal que agarramos 2 pesos para mis hermanos que van a ir a Wixla. Y ya, mi conciencia queda súper tranquila porque van mis, literal, ¿no? Mis pesos. Y ya obedecí. No. Nuestros pasos sí o sí tienen que ir a donde vamos, donde Dios nos mueva. Y es aquí, mis hermanos, donde las misiones se vuelve en entender que es su plan, no el nuestro. Por favor, no estemos esperando programas de evangelismo, no estemos esperando actividades de evangelismo, porque a veces no evangelizamos, hacemos una actividad y ni a la actividad nos sumamos. Pero no debería ser esa nuestra mentalidad. Todos los días podemos hacer misión, porque ya tenemos un ministerio. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte en lo personal perdón, porque a veces pasan los días y no cumplo mi ministerio de reconciliación. Todos los que estamos acá conocemos personas que no te conocen y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Por favor, a compartir el Evangelio. Ya sea aquí en nuestro Jerusalén, o si nos vas a llevar a Judea, a Samaria, o donde tú nos lleves, Señor. Si vamos a hacer un viaje estos días de paseo o de descanso, si nos quedamos, si vamos, si no vamos, ayúdanos a entender, Señor, que tenemos ya un ministerio, que no necesitamos un micrófono, un púlpito, una plataforma para llevarlo a cabo, Señor. Solo necesitamos comenzar a conversar con alguien. Y necesitamos valor, porque si somos sinceros, muchas veces es el miedo lo que nos ha detenido. Es la cobardía, Señor. Te pedimos perdón por eso, Padre. Damos gracias, Señor, por esta serie de misiones y ayúdanos, Padre, a entender que se trata de ti. Es tu misión, no la nuestra. Pero gracias por hacernos parte de tu misión. En el nombre de Jesús. Amén.